eficiente, ¿no? Obviamente los procesos públicos contra procesos privados, todos los procesos administrativos deben ser públicos en el gobierno, a diferencia de las empresas privadas. Es decir, dónde van nuestros recursos, cómo se gastan, eh, qué se hace con una decisión. Obviamente el tema de la transparencia es muy importante, a diferencia de lo que pasa en la empresa privada, ¿no? Donde pues obviamente lo único que hay que rendir cuentas es pues al superior, al consejo directivo de la empresa quizá, pero hasta ahí, ¿no? No con la sociedad. Obviamente en ese sentido la función de la prensa, de los medios informativos es muy diferente. Los funcionarios públicos están constantemente acechados por la prensa, por los medios de comunicación, cosa que no pasa con los empresarios privados, ¿no? El papel de la persuasión y la dirección, es decir, los incentivos que se tienen en términos de dirección frente a los empleados, pues son muy diferentes de un lado a otro. Los incentivos por los cuales finalmente los directivos hacen que los funcionarios de menor nivel trabajen, por así decirlo, pues son diferentes a los de una empresa privada. Obviamente el papel de otras instituciones como el legislativo, el papel judicial, generan otras presiones añadidas, ¿no? Y obviamente el objetivo final, por un lado la ganancia de la empresa privada y obviamente el bienestar social por el lado del gobierno. Si la administración pública no se concentra pues en detalles menores del gobierno, sino en lo fundamental para la preservación del Estado mismo. O sea, la administración pública como enfoque, como disciplina, como materia, es decir, no se concentra solo pues en procedimientos administrativos, sino en la consecuencia de la acción del gobierno, ¿no? Precisamente esa es la importancia de lo que estamos estudiando, para lo cual ustedes están preparando. Algunas consideraciones sobre el enfoque de la nueva gestión pública. La verdad que decir, bueno, ya decíamos que el enfoque tradicional de administración pública es el enfoque weberiano. No es que Weber lo haya inventado, sino que simplemente Weber a finales del siglo XIX daba cuenta de un fenómeno que estaba surgiendo, pues social, en este caso, es la burocratización de la sociedad. Es decir, la modernidad surgida de pues, bueno, todo lo que ya hablábamos, ¿no? De la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, de no sé, la Ilustración misma, de la Revolución Industrial, lo que generó pues es una complejización de la sociedad que finalmente derivó por el lado del sector privado, obviamente el surgimiento de las empresas, de la empresa moderna, y del lado del gobierno, lo que tenemos es la burocratización, el fenómeno de la burocratización como tal, de la estructura de poder. Es decir, el monarca que se convirtió en presidente, ahora, por decirlo de alguna manera, funciona con un aparato administrativo que tiene estos rasgos. Es decir, el tipo ideal racional legal de dominación, el cual se instala como fenómeno moderno, tiene estas características. Es decir, inclusive el mismo Weber lo decía, la burocracia se convierte en el instrumento más perfecto de dominación del Estado. Es decir, entendido el Estado como el monopolio de la violencia legítima, esta se hace a través de la burocracia. La burocracia genera ese dominio, la burocracia del gobierno, ¿no? En su función última, ¿no? Que es el preservar el orden, asegurar la seguridad personal y de las personas, o sea, el Estado de Derecho. Obviamente es un Estado democrático, un Estado limitado por el derecho mismo, o sea, el derecho positivo, esa es la idea, ¿no? Es decir, el Estado, sus instituciones no solo tienen la facultad de crear la ley, sino de obedecerla, y en ese sentido su alcance es lo que la ley le determina, lo que la ley le define. Y la administración pública solo puede hacer lo que la propia ley le plantea. Entonces tenemos estas características, ¿no? Como fenómeno burocrático. Por un lado, la acción del Estado, la acción del gobierno, se rige principalmente mediante reglas, leyes y disposiciones. Es decir, hay áreas jurisdiccionales bien definidas, racionalidad, medios, fines,
bueno, es ley de racionalidad. El gobierno genera estructuras institucionales, agencias de gobierno, alcance de la acción de los funcionarios que se limita a lo que la ley le determina. Obviamente en términos de división del trabajo, pues genera alcances jurisdiccionales determinados, ¿no? Es decir, lo que hace el área de planeación no lo hace el área de ejecución de algún servicio público, ¿no? Por ejemplo, hablando del gobierno municipal, pues no sé, de agua potable, etcétera. Es decir, la norma crea las dos, la área de planeación y el área de servicios públicos, pero les da jurisdicciones específicas. Su fin de una es generar un gobierno con dirección, y la otra es prestar un servicio público. Ese es su fin, ¿no? El medio es la estructura administrativa y de alcance en términos de su acción que le da la propia ley. Rige el principio de jerarquía funcional, es decir, las organizaciones para funcionar pues requieren, ¿no?, de alguna manera una jerarquía que hagan que el mando surja desde un punto desde una cúspide que hace que fluya la decisión, ¿no?, la instrucción en toda una estructura orgánica que es funcional a ese fin o a esa instrucción que se hace en una cúspide que en ese sentido es de dirección, ¿no?, de la parte de los funcionarios hacia la burocracia hacia abajo. Esa es una organización monocrática basada en la documentación. Es decir, toda decisión es por escrito, genera un expediente que finalmente habla de un seguimiento, de un avance en los procedimientos, va documentando la acción en particular y en ese sentido genera expedientes. La propiedad de los medios organizativos son de la organización, o sea, son del gobierno, son del Estado, pertenecen al Estado, no, o sea, no pertenecen al funcionario, como obviamente sí pertenecían los medios de producción o los medios organizativos en la época medieval, en la época del Estado absolutista, al rey, por ejemplo, ¿no?, o a los aristócratas que finalmente le rendían tributo a un rey absoluto, dándoles, por ejemplo, a estos aristócratas parte de su ejército, de tributos, etcétera. Es decir, esos bienes con los que actuaban, si eran patrimonio del rey y de sus finalmente de su estructura aristócrata. En el Estado moderno no, es decir, los medios de producción son de la organización, es decir, la estructura, los materiales son propiedad de la organización. Presupone un aprendizaje especializado y profesionalizante, es decir, se supone que en el gobierno pues bueno, necesita especialistas, genera profesionalización, porque precisamente genera necesidad de hacerse especialista sobre lo que sobre la acción del gobierno, ¿no? Lo que dice reglamentación abstracta se hace referencia a decir finalmente lo que hace un puesto, no sé, en el área de planeación, pues exige un perfil, ¿no? Exige sobre las características mismas del funcionario, pero también de lo que hace y puede hacer. Y en ese sentido genera especialización. Impone un compromiso de funcionario total con la organización, aun y a pesar de sacrificar el tiempo personal. Es decir, hay un compromiso con la organización. Eso, pues bueno, es una característica también de la modernidad. Si tú estás usando tu tiempo que le das a la organización en sacrificio de tu uso personal. Obviamente estás recibiendo un sueldo por ello, pero hace referencia a la idea de que hay una esfera pues de trabajo, propiamente dicho trabajo, y otra de esfera individual, de vida personal, por así decirlo. Y o sea, es una característica pues de la modernidad. Antes de lo que podemos considerar la época de modernidad,
que es cuando dominaba pues el estado absolutista, por ejemplo. No, o sea, no es que me fuera a trabajar como funcionario o como aristócrata y después ya en mi casa ya no lo fuera, ¿no? Lo eras en todo tiempo, en todo momento. La modernidad ha generado que el trabajo sea una esfera de lo público, por así decirlo, o sea, inclusive en el sector privado, es decir, tú le dedicas tiempo a la labor fuera de tu casa, ¿no? De la esfera de lo individual, de tu familia, ¿no? De uso del tiempo que tú pudieras estar utilizando para cualquier otra cosa, lo haces en función a darlo a la organización. O sea, es una característica, insisto, de la modernidad. Y bueno, características del funcionario. El funcionario, el burócrata, es un cargo que se empeña por, porque es una vocación. De nuevo hacemos una pausa porque tengo una llamada, como pueden ver. Bueno, regresamos. Bueno, hablábamos de las características del funcionario. Me iré muy rápidamente porque, bueno, también en un video muy largo va a ser difícil que capte su atención. Ya vamos sobre los 50 minutos. Bueno, hablábamos que el funcionario, en términos de la administración pública burocrática o administración pública tradicional, es un funcionario que desempeña su cargo como vocación, ¿no? También es parte de esta rasgo de la modernidad que ya hablábamos en el punto 6 de la lista anterior. Es decir, es el surgimiento, lo que está dando cuenta Weber, inclusive lo hacía Wilson en su texto, del nacimiento de la burocracia como servicio civil de carrera, ¿no? Es decir, todo lo que tenemos en nuestros países, para que me vayan entendiendo, donde precisamente no hemos consolidado un servicio civil de carrera, por ejemplo, son rasgos mismos, de alguna manera reminiscencias, por así decirlo, o rasgos de lo que Weber llamaría otros modos de dominación, ¿no? Como es la tradición o el carisma, por ejemplo. Parte de la tradición, ¿no? De un modelo de dominación tradicional, pues es la lealtad al líder, ¿no? Que un cargo público se consiga por lealtad política es rasgo no de un modo de dominación racional legal, ¿no? Sino de la tradición. O sea, podemos decirlo inclusive, que ese rasgo que se conserva en nuestros países de conseguir empleo público por lealtad política es un rasgo premoderno, es un rasgo que se sale de este rasgo propio de la modernidad o propio del modelo de racionalidad o más bien de dominio racional legal, ¿no? O sea, el servicio civil de carrera es parte de esta estructura burocrática moderna que surge en el siglo XIX, ¿no? Y que bueno, durante todo el siglo XX ha dominado principalmente en los países desarrollados, ¿no? Que son todas estas características que estoy listando, ¿no? Que hace referencia a un profesional que desempeña su trabajo, que es las bases, es decir, lo que